¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo colectivo! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver y escuchar en Argentina, en Uruguay y también en Venezuela. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí diariamente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en Latinoamérica y todo el tercer mundo, y también colgamos en diferido este programa televisivo y el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo. Bueno, el programa de hoy tiene que ver con una escritora cubana, periodista, una de las mejores cronistas de la Revolución Cubana. Se trata de Marta Rojas. Ella ha estado aquí en Buenos Aires en la Feria del Libro, vino a presentar su último libro, Las campanas de Juana la Loca, y queremos decirles que hablar de Marta Rojas realmente es hablar de la historia revolucionaria de Cuba, desde el punto de vista del periodismo, de la escritura, de la crónica. Ella tuvo la gran virtud de comenzar su carrera periodística cuando era un adolescente, 16, 17 años, y un diario la envió a cubrir los carnavales de Santiago de Cuba, donde ella había nacido. Y es el día que va a cubrir esos carnavales, empiezan a sentir algunos disparos y se encuentra con la ocupación, el intento de asalto del cuartel Moncada. Y tiene la posibilidad de participar a nivel periodístico de esa gran nota que fue para todo el mundo la cobertura del asalto al Moncada. Ella misma nos va a contar cómo vivió todos esos hechos y qué significó ese hecho para su carrera periodística y literaria también. Vamos a la entrevista que hicimos con Marta Rojas recientemente en Buenos Aires. Bueno, el periodismo, yo comencé a ejercerlo cuando aún no me había graduado. Había terminado los exámenes, pero no me había graduado. Yo soy de Santiago de Cuba, que es la parte más oriental de Cuba, pero estudié en La Habana, porque la escuela de periodismo estaba en La Habana. Por cierto, que yo hice las prácticas de periodismo en la televisión. Y se suponía que cuando me dieran el título iba a trabajar en la televisión. Terminé en el mes de julio y se supone que en septiembre yo iba a trabajar en la televisión. Mi mente estaba puesta en eso. Y dentro de la televisión, las prácticas las hice en la sección deportiva, en el fútbol rugby y el fútbol, porque era donde había más posibilidades. Como te decía, soy de Santiago. Allá en Santiago se celebran los carnavales, el día de Santiago Apóstol, 25 de julio. Y todos los años yo iba a mi ciudad natal a pasar los carnavales con mi familia, etc. Y en el 53 no fue un año distinto, hice eso. Y llegué el 24, en el tren del día 24. Entonces el 25 me enrolé con mis amigos, mis compañeros, mis amigos de mi edad, etc., para participar en esos carnavales, por la tarde. Allá los carnavales un poco se parecen a los de Brasil, sin llegar a ser tan hermosos como los del Brasil, pero es hasta por la mañana. Y estando por la noche paseando y bailando y eso en el carnaval, un fotógrafo me dice, Martica, yo me decía Martica, él me conocía, quiere ganarte 50 pesos. Y digo yo, ¿qué tengo que hacer? 50 pesos equivalía a $50 porque la moneda era igual. Y dice, no, a mí me pidieron unas fotos del carnaval, pero quiero que le hagas una crónica para mandarla a la revista Bohemia. Pero eso sí, cuando se vayan tus amigos, tienes que quedarte conmigo para que vean lo que yo fotografío. Bien, yo estuve de acuerdo con él
Y seguía en el carnaval, tomábamos esto, comíamos una bobería, pero él tomando fotos. Y a eso, casi al amanecer, por la madrugada muy temprano, yo siento unos cohetes, pao, 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 unos cohetes. Normalmente en la fiesta se tiran fuegos artificiales. Allá le decían cohetes chinos. Digo, ay, mira, los cohetes chinos. Dicen, no, eso no son cohetes, esos son tiros. Se nos fastidió el reportaje, la crónica del carnaval. Y yo me desalenté de momento, pero digo, vamos a hacer la de los tiros, porque en periodismo la última noticia es la más importante. Y él, bueno, mi disposición, y lo leyó, lo sorprendió. Pero los demás periodistas que estaban en el carnaval pensaron también igual, vamos a ver de dónde son los tiros, etc. Y yo empecé a conocer por los periodistas profesionales que llamaron enseguida por teléfono a ver a distintas personas, no sé a quiénes, y le dijeron, no, es que los soldados se están fajando entre ellos. Ellos averiguaron con vecinos del cuartel Moncada y los vecinos vieron que estaban corriendo y eso, soldados, porque los asaltantes del Moncada, organizados por Fidel, el grupo que asaltó el Moncada, organizados por Fidel, no le puedo decir el comandante Fidel Castro, porque si hubiera sido comandante no hubiera necesidad de que asaltara el Moncada. Bueno, él era abogado, un joven abogado. Pero bueno, ellos pensaban tomar el cuartel por sorpresa, porque era día de carnaval, había poca gente, pero por un incidente que hubo en una guardia o algo, se nota que no son soldados y empieza el combate. Yo eso no lo veo, porque nosotros cuando eso estamos en el carnaval, pero vamos subiendo las lomas, en Santiago hay muchas lomas, para llegar al cuartel que estaba en una parte más alta de la ciudad. Al llegar allí ya había cesado el tiroteo, se sentían tiros esporádicos y gente corriendo, pero yo no percibía que era un combate, ni ninguno de los que íbamos. Cuando digo íbamos, eran los otros periodistas profesionales. Y en la puerta, uno de ellos dice que quieren saber lo que es. El soldado se comunicaría con quien debía. Y le dijeron, bueno, va a haber una conferencia de prensa a las 12 del día. Ya eso sería media mañana, a las 8 y pico. Tienen que pasar y esperar la conferencia de prensa. Pasamos en el grupo y esperamos la hora. Y a las 12, mientras esperábamos la hora, mirábamos para un lado y para otro, y yo me movía de un lado. Y ese fotógrafo que tenía mucha experiencia y que yo lo consideraba un viejo porque tenía como 40 años, entonces me decía, un viejo no, una gente de mucha experiencia, lo cual era así. Me dice, óyeme, hay dos mujeres que le están tomando declaración, a las que le están tomando declaración. Si tú pides permiso para ir al baño, seguramente que te van a decir que vaya al baño de oficiales, porque había un baño de la tropa cerca de ahí. Mira a la izquierda para que tú veas. Entonces, efectivamente, yo pido permiso allí para ir al baño. Camino, miro y veo dos mujeres, yo no sé quiénes son. Una rubia y una trigueña. Regreso al lugar, voy al baño, regreso. Cuando empieza a desarrollarse la conferencia de prensa, el coronel jefe del cuartel dice que es un grupo armado y que está dirigido por Fidel Castro y que Fidel había recibido millones de pesos de un presidente, del doctor Pío Socarrás, que era el presidente que había sido derrocado por un golpe de Estado de Batista y vivía en aquel momento en Estados Unidos. Bueno, da la conferencia de prensa con todos esos pormenores y le hacen preguntas, como es normal, y a mí se me ocurre hacerle una pregunta. Por cierto, que yo tengo que hablar con el jefe del club de periodistas o colegio de periodistas para que me permita hacer entrevistas, porque era una conferencia oficial y yo no representaba ningún órgano. Y él me dice, sí, Martica, hácelo, me conocía. Me conocía a mi padre, etcétera, etcétera. Entonces yo le pregunto a Chaviano, que le llamaban, ese era su apellido, el coronel Chaviano, le digo, coronel, ¿quiénes son las dos mujeres que están pidiéndole declaración? Dice, aquí no hay ningún detenido, todos murieron en el combate. Pero un soldado que está al lado, un oficial, o suboficial, no me fijé exactamente, le dice,
es que le dice algo, que luego yo me entero que lo que le ha dicho es que un fotógrafo la retrató, que era el fotógrafo ese que andaba con. Dice, bueno, a lo mejor, estando nosotros aquí, punto, la cogí. Eran Aide Santa María y Melba Hernández. Eso lo supe después. Salimos de allí hacia el polígono y a otros lugares del cuartel y él tomó foto. Y era evidente que los muertos que estaban allí habían sido asesinados, torturados, con excepción de unos 5 o 6, que se veían los impactos en la ropa, porque los otros tenían la ropa limpia y sin embargo estaban muertos, y estaban con abulsión de la masa encefálica, una serie de cosas. Y él tomó esa foto, pero él se entera de que van a requisar la fotografía para imprimirlas en La Habana y distribuirla a los periódicos, con un parte del Estado Mayor. Eso es lo que él se entera. Y me dice, nos van a quitar la foto. Yo no sabía, digo, ¿pero por qué? Dice, no, sí, no, seguro, él se enteró de alguna manera. Y recuerdo que él era un tipo de lo más simpático. Yo no sé si aquí pasaron un episodio que era de Columbus, bueno, él era ese tipo, caminaba así, y camina así hacia un lugar donde había un camión, y me hace una seña. Entonces yo me dice, ¿tú tienes la foto de los carnavales? Y las fotos no, los rollos, Coda, Alfa, etc. Digo, sí. Entonces yo lo pongo ahí arriba. Y él pone las que ha tomado, ¿no? Los rollitos que ha tomado. Entonces yo cojo y me echo en los bolsillos. Se usaban una saya ancha en aquel momento con bolsillo. Y él guarda en su cartucho, en su mochila, las de los carnavales. A la hora de requisar, en la que echa es esa, los rollos esos. Y salimos, terminamos aquello, y él me dice, mira, te voy a dar este dinero, 25 pesos, que era lo que costaba el avión. Mañana ve a La Habana y entrega esto a fulano de tal, al director de la revista Bohemia de apellido Quevedo. Y dile que yo me voy a perder, porque él le dio una rolla. Bien. Efectivamente, así fue. Yo fui al otro día a La Habana. Así es como yo arranco lo que es el periodismo. Y hago mi nota de todo lo que vi, pero el director y el jefe de la sección en Cuba, que era una sección de periodismo investigativo que había en Bohemia, me dice, bueno, está bien lo que hiciste, pero no se puede publicar, porque hay censores por la dictadura, por el golpe de Estado, por Batista, que habían puesto en los periódicos y revistas, no una ley, sino un hombre físicamente allí, y nada más se va a publicar el parte del Estado Mayor. Pero ese hombre, ese director de Bohemia era muy poderoso desde el punto de vista económico y por la importancia de la revista, y él logra que se publiquen algunas fotos de del fotógrafo, se llamaba Panchito Cano, pero mi nota no se publica. No, sencillamente la dejé allí. Y me pregunta dónde yo vivo. Digo, no, yo no me conocía. Digo, yo tengo una casa de huésped. Dice, bueno, mira, yo me voy ahora para la casa de huésped. Dice, no, vuelve a Santiago y haz tu vida normal, porque al que están persiguiendo es al fotógrafo. Pero desde ese momento yo nunca más hice mi vida normal. Regresé a Santiago. Me pagó el reportaje como si lo hubiera publicado. Y me dio un dinero por si necesitaba coger un automóvil o algo desde Santiago. Regreso, pero entonces digo, yo voy a enriquecer mi reportaje. Y empecé a visitar lugares donde habían estado, la casa donde se entrenaron, varios lugares, para yo enriquecer mi reportaje. Pero seguía la censura. Fui a La Granjita, al Hospital Civil, fui a Bayamo, donde hubo una acción, fui al Hospital Militar, a todos los lugares donde había alguna relación con eso. Y le pregunté a los vecinos de allí, y ya tenía un reportaje grande para cuando quitaran la censura. Pero nada, no la quitaban. Y anuncian el juicio, que se va a celebrar el juicio, que debía comenzar el 21 de septiembre. Yo tenía que haber estado en La Habana a principios de septiembre para ir a la televisión. Pero a mí borré aquello, no fui. Y
Bueno, los amigos de mi papá decían, pero esa muchachita está loca, si la televisión es lo más grande que hay, etcétera, etcétera. Dice, bueno, que ella haga lo que ella quiere, qué sé yo, si le gusta otra cosa dentro del periodismo. La cuestión es que busco la manera de ir al juicio. No me pusieron dificultad, ni a mí ni a ningún periodista, porque había censura y nada de lo que se hiciera iba a salir. Se inscribieron 25 periodistas, pero los periodistas profesionales que ya tributaban a un órgano de prensa, iban y tomaban unos datos de quién declaraba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tomaba nota. Es cuando yo, el 21 de septiembre, veo por primera vez, así cerca de mí, y a partir del hecho del Moncada, a Fidel. Cuando entra al juicio, el 21 de septiembre, en una sala inmensa que estaba llena de soldados, de familiares, de empleados de la audiencia, etc. Y a mí me impresionó por la forma en que él se produce, que él protesta porque lo llevan esposado y después exige que le permitan asumir su propia defensa porque él es abogado. Entonces le dicen que está bien, que después de que lo interrogue, se lo permitirán. Hice ahí todo el juicio, lo terminé. A los 2 días lo sacaron porque él era muy lacerante, no muy valiente. Y lo que hizo fue denunciar los crímenes, etcétera, etcétera. Y eso era muy molesto. Lo retiraron y después le celebraron otra sesión del juicio el 16 de octubre. Pero no allí, sino en un cuartico más chiquito en el hospital, donde había un joven herido, un asaltante del Moncada, y con ese ardid de que no podían trasladar al herido, hicieron en esa salita. Entonces ahí también fuimos, pero ahí fuimos menos. Nada más cabíamos 5 o 6 personas. Los primeros que llegamos fuimos los que estuvimos. Completo. Entonces, bueno, tomé datos, yo no grabé nada ni nada, sino era datos. Pero hay una cosa que me parece interesante, que es que yo cada día, cuando regresaba desde el lugar del juicio, desde el 21, a mi casa, si no había 20 personas que me preguntaron qué pasó, no había nada. Y yo le contaba, y con mis notas, y llegaba a mi casa y me lo escribía como si se fuera a publicar al día siguiente, como me enseñaron en la escuela. Es decir, no esperar las cosas enseguidita y lo guardar día por día. Cuando terminé tenía 200 páginas. Cuando terminé de hacer todas mis notas. Y voy a la revista y lo llevo. Entonces la revista, el director me dice, bueno, ven el jueves, lo voy a leer. Y cuando regreso me dice, bueno, no se puede publicar porque el censor está aquí. Nosotros se lo planteamos al censor, pero bueno, no se puede publicar, está censurado. De todos modos, aunque no hubiera censura, no se puede publicar, tienes que hacer una síntesis de 12 cuartillas, porque si no se lleva la revista completa. Digo, bueno, yo voy a hacer la síntesis. Hice la síntesis, 200 páginas en 12 cuartillas, se la llevé. Dice, bueno, para cuando suspendan la censura. Entonces, yo la veía en el juicio, sentada en los bancos de los acusados. Oí su testimonio, fue un testimonio, el testimonio más dramático. ¿Por qué? Porque habían asesinado a su hermano Abel, le habían sacado el ojo y después lo asesinaron. Y cuando estaban detenidas, según ella me contó y contaba todo el mundo, le enseñaron el ojo. Y al novio lo asesinaron, a Boris Luis Santa Colomé, le enseñaron los testículos de la tortura, fueron terribles. Y ella todo lo denunció. Fue un impacto tremendo. Los magistrados no querían que ella hablara, pero ella habló. Y Melba Hernández también. ¿Por qué? Porque ellas fueron asignadas por Abel, y Abel era el segundo del movimiento, y por Fidel y por Abel a la retaguardia, no al Moncada, sino al Hospital Civil, que era una retaguardia, pensando, Fidel le dijo a Abel que si él le pasaba algo, pues el otro asumiera el mando. Entonces la llevaron fueron ellas junto con el doctor Mario Muñoz, un médico que también formaba parte del movimiento. Y ellas vieron cuando sacaron a todos sus compañeros vivos y después aparecieron muertos. Bien, todo eso ya lo declaró. Así es como yo conozco eso. Y a mí eso me impresionó mucho. Y la primera relación así, que no fue verbal ni nada de eso, pero en el propio juicio había mucho calor en Santiago. Bueno,
En Santiago siempre hay calor, pero ese año fue tremendo. Y Melba y Aide se secaban el sudor con un pañuelito. Con un solo pañuelo se lo prestaba. Y yo siempre me gustaba tener pañuelos bonitos. Y había comprado antes de ir para Santiago en una tienda que se llamaba El Encanto, que vendían cosas muy lindas, pues entonces varios pañuelos. Yo les regalé, me acuerdo que un pañuelo negro con unas florecitas amarillas. Y fue la primera vez que yo vi a Aide sonreír, porque a través de un alguacil que estaba en el juicio, digo, mira, dale aquello a esa mujer, a esa muchacha, y él se la dio a la rubia. Y entonces ella me miró y se sonrió, como dándome las gracias, no podía hablar. Es la primera vez que yo tengo ese contacto. Cuando se termina esa primera etapa del juicio, donde no está Fidel, porque Fidel, ya te dije que lo quitaron en la segunda vista, en la puerta yo me paro. Y ella venía Melba y Aide juntas, pero Aide estaba más cerca de donde yo estaba, parada. Y le digo, ¿dónde lo puedo ver ustedes? ¿Dónde yo puedo saber de ustedes? Y ella me dice, casi sin mirar así, Jovellar 107. Jovellar 107 era la casa de los padres de Melba. Y cuando voy para La Habana, voy a Jovellar 107. Y es ahí donde yo me pongo en contacto con los padres de Melba que podían visitarla a ella en la cárcel. Y te digo de paso, aunque no me lo pregunte, que hay una cosa, un proceso conmigo. Lo primero que yo tuve en relación con el Moncada, con el asalto y con todo lo que te he contado, era el afán de hacer un gran reportaje. Un gran reportaje, te digo, por la importancia del hecho, no porque yo lo iba a hacer muy bien, porque yo empezaba. Pero de ahí, en el juicio, empieza un sentimiento de solidaridad que te podía reflejar en lo del pañuelito y de admiración y de oír a Fidel. Y después viene el compromiso político. Te quiero decir con eso que yo no militaba en ningún partido político, ni era simpatizante de la Juventud Ortodoxa, que era el partido de oposición que hubiera ganado las elecciones si se hubieran celebrado. Que incluso Fidel aspiraba a representante por ese partido, pero que se frustró por el golpe de Estado. Pero era simpatizante, no era militante de eso. Y a partir de eso, esos fueron los 3 procesos. Bien. Bueno, me relaciono con los padres y ahí yo empiezo a saber de ellas. Cuando ellas salen de la cárcel, no, antes de salir de la cárcel las veo el 6 de enero del 54, que es el Día de Reyes. Yo no sé si aquí es así, pero bueno, el Día de Reyes en el Santoral Católico es el 6 que le hacían regalo a los niños. Y ya yo estoy trabajando en Bohemia. Y le digo al director, al jefe mío, a Enrique de la Osa, que yo quiero ir a la cárcel de Guanajay a ver si las puedo ver como iban a entregar juguete a los niños. Y la madre de Melba me dice que no, que ellas no iban a cerrar la puerta, porque iban a ir políticos y qué sé yo, o mujeres, esposas de políticos. Y yo les digo, no, que no cierren la puerta, que se queden ahí, porque el acto va a ser en el patio. Y si yo voy con un fotógrafo, a ver si la podemos retratar. Efectivamente, fui con un fotógrafo que llevaba 2 cámaras. Y mientras el fotógrafo tomaba fotos a las personalidades que le regalaban las damas que le regalaban los juguetes a los niños, ellas estaban con la reja abierta. La reja no, sin cerrar la puerta, estaban detrás de la reja. Y entonces yo le digo a unos niños, mija, enséñale a la rubia, que era la que más cerca estaba, la que más se distinguía, tu juguetico. Y entonces empiezo a retratar a la niña. Y me acerco, mientras el fotógrafo está en lo otro, a mí no me hacen caso, yo voy con una de las 2 cámaras. Y retrato a la niña y eso sube la mano, y la cojo a ella, que es la famosa foto que ya están detrás de una reja. Y después le entrego la cámara al fotógrafo. Bien, luego, unos meses después, le dan la libertad. Y ya yo hago una relación de amistad con ella y las ayudo, porque yo tenía en la revista, ya yo tenía un automóvil, porque incluso en esa revista te daban una entrada, 500 pesos para que tú sacaras un automóvil, después lo ibas amortizando con tu salario. Y a mí siempre me gustó manejar, yo tenía mi licencia de conducción desde los 18 años. Entonces, ellas tenían que hacer gestiones y eso,
y me llamaban para usar mi carro, porque mi carro tenía el logotipo de Bohemia y no era un carro que llamara la atención. En fin, como periodista me movía para aquí, para allá. Bueno, se estableció esa relación que ya era un vínculo comprometido, ya había un compromiso. Esas son las cosas generales, porque no te voy a hacer toda la historia, ¿no? No me publicaron nunca, levantaron la censura, pero lo único que se publicó fue en las 12 cuartillas aquellas sin firma ni nada. Y posteriormente la volvieron a poner la censura, pero para no hacerte largo el relato, después al triunfo de la revolución, es que ya yo lo puedo publicar, que se publica en forma de un libro, que es El Juicio del Moncada. Primero lo titulé La generación del centenario en el Juicio del Moncada. Luego lo mejoré y le puse simplemente El Juicio del Moncada. Porque a mí siempre me gustó escribir. Por cierto, que me publicaron una revista que yo le di a un compañero, a Solán, le di una copia, una nota que yo hice sobre el libro La razón de mi vida, de Eva Perón. Y en una revista de Santiago la publicó. ¿A ti te había llegado el libro? ¿Eh? ¿A ti te había llegado el libro? Sí, en Santiago en Cuba se vendieron decenas, y yo creo que decenas de miles, porque había mucha simpatía y muchas cosas por eso, que estábamos más o menos de mi edad y eso era muy atractivo, me gustó, una cosa heroica, una personalidad muy interesante, que es artista, y en fin, muy bien, me impactó tan bien que yo hice una composición, una crónica. Pero yo no trabajaba, como te decía, todavía no había terminado mi carrera. Entonces me lo publicaron en una revista de Santiago. Bueno, el director de Bohemia entonces me dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Digo, sí, cómo no. Y empecé a trabajar en la sección en Cuba, que me sirvió de escuela. No es que en la escuela de periodismo no hubiera aprendido, pero ese elemento de investigar para un periodismo, para el insight de las cosas, a mí me ha servido no solamente en el periodismo propiamente, sino en la literatura, que me gustaba por las composiciones, y además en eso coincidió que estaba en boga una francesa, una escritora francesa muy joven que se llamaba, no sé si murió, me imagino, no lo sé, François Sagan, que hizo Buenos días, tristeza y Una cierta sonrisa. No me acuerdo los nombres. Y se vendieron esos libros. Y un novio que yo tenía me dijo, mira, a ti que te gusta escribir, a que tú no haces una novela. Digo, pues mira que sí la voy a hacer. Y entonces me puse a escribir una novela que yo no he tenido valor de volvérmela a leer. Bien. Y posteriormente, la más reciente, que es la que yo le conté, que es la campana de Juana la Loca, que a mí se me ocurrió hacerla porque este año se celebra el medio milenio de la fundación de Santiago, que fue la primera capital de Cuba, y que se llamaba Juana, en nombre de Juana. Es sobre la primera mina del cobre que se descubrió en América, y que el Sacro Imperio Romano Germánico, con Juana la Loca, quería ese cobre y el hierro para hacer campanas para las iglesias del Nuevo Mundo. Y su hijo Carlos V para la artillería de guerra, y ahí termina. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.